Bueno, estamos de regreso aquí en El Gigante de la Mañana. Llegan los mensajes también al fanpage en Facebook. En breve se va a dar el sorteo de la Caloi por el Día del Niño, pero nosotros estamos tomando mates. Por supuesto, con hierba mate pajarito 100% orgánica, Enrique. Claro, ahí con la música de fondo de pajarito, a veces tu cuerpo te pide que le des algo más natural, como la nueva hierba mate pajarito 100% orgánica. La naturaleza la hizo para vos, para que puedas disfrutarla en cada sorbo. Conocé la nueva hierba mate pajarito 100% orgánica y otros productos más de pajarito ingresando a www.pajarito.com.py. Probala en tu mate o tereré y sentí el sabor de la naturaleza. Bueno, ahí está. Estamos revisando precisamente las publicaciones en Facebook, en nuestra fanpage. Y ahora vamos a hacer algo que, según tengo entendido, es la primera vez que se va a hacer después de... Hasta donde sabemos, sí, es la primera vez. Horacio Cartes. Por lo menos desmenuzar, desarticular pieza por pieza lo que fue el discurso del presidente Horacio Cartes. Y para ello ya estamos con nuestra compañera Belén Mora, ya estuvo asignada a la cobertura del traspaso de mando, la asunción de Horacio Cartes en este caso. Y también se tomó el tiempo de analizar punto y coma el discurso del presidente de la República. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Belén, buen día. Buen día, Roberto, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día también a toda la audiencia del Gigante y súper contenta de poder estar aquí con todos ustedes y compartir esto que hace al discurso del presidente Horacio Cartes el día de ayer. Bueno, un día histórico nuevamente para nuestro país, octavo presidente de la transición democrática, así que el día de ayer pronunció un discurso, habló por un lapso de 27 minutos, es lo que estuve contabilizando, habló por este tiempo, estuvimos haciendo una desgrabación y analizando tema por tema acerca de cuáles fueron los aspectos que más abordó en su discurso el presidente Horacio Cartes. ¿Y por qué es interesante realizar este tipo de análisis? Porque justamente son estos actos, el acto de asunción de mando y todos los elementos, tanto digamos verbales como no verbales, nos muestran cuál podría ser la tónica del gobierno del presidente Horacio Cartes, ¿no? El hecho, por ejemplo, que él estaba rodeado de con su familia, sus hijos, por otro lado su esposa, que sí sabemos que no está con la esposa, está separado, pero que la esposa, digamos, estuvo en ese momento, en ese lugar, nos manda un mensaje. El hecho que él haya jurado sobre la Biblia nos manda otro mensaje. Y bueno, y todo lo que rodeó a este acto histórico también manda un mensaje. Si nosotros hacemos un análisis también y vemos lo que fueron las asunciones anteriores, en este caso, por ejemplo, ellos quisieron volver a restituir todo lo que tiene que ver con los actos tradicionales, el Te Deum, el hecho que él mismo entre en ese vehículo, es decir, todos son elementos interesantes y el discurso forma parte de uno de esos elementos para analizar. Yo no quisiera dejar de desatender justamente este aspecto, ya que se estaba analizando en el sentido de que nosotros mismos estamos haciendo un juego con lo que es la presencia de la ex esposa o la esposa todavía, porque no hay un divorcio en el foro jurídico. Digo porque tiene una connotación muy llamativa esto, porque habla de una situación de flexibilidad por parte del presidente de la República, capaz incluso de articularse de tal modo de estar en un mismo escenario con una mujer con la que no compatibiliza en muchos aspectos, al punto que llegaron a una situación de separación. Horacio Cartes la incorpora en ese escenario, incluso está en primera fila, diciendo o dando una señal de apertura que también demostró con el juramento de los gobernadores en el Banco Central del Paraguay. Ese es un detalle subjetivo que yo rescato, ¿verdad?, de esta situación que se da con la primera dama virtual. Mi lectura es la siguiente, mi lectura es que él busca justamente rescatar lo de la familia. Sí. Es decir, él tiene que demostrar una imagen de padre de familia en todo momento. Sin embargo, hay un mensaje nuevamente, digamos, en dos ámbitos. Por un lado está la esposa, que está en primera fila, sin embargo, la que le acompaña a él en todo momento, la que sostiene la Biblia, la que le acompaña a él en el vehículo es la hija. Es decir, entonces tenemos tres mujeres que en cierta manera están teniendo un protagonismo en la vida del presidente Horacio Cartes. En primer lugar, esta señora que ella misma sale, sí, ¿no?, y ella se nombra la primera dama. Por otro lado, tenemos la hija menor, que es muy mediática, que es ella la que sale a hablar. Y por otro lado tenemos la hija que evidentemente el presidente es quien le da esa confianza de estar en el lugar que ella está, la que sostuvo la Biblia, la que estuvo con él en el vehículo y la que estuvo cerca en todo momento. Sofía tiene 25 años. Así mismo. Y qué importante es la conexión que se establece en ese punto,
también con el discurso propiamente dicho del presidente, cuando él habla de que la juventud es el presente, que no es el futuro, y que la solicitud de la juventud y de la sociedad paraguaya es de tener acceso a mayores oportunidades. Así mismo. ¿Les parece si entramos a analizar el discurso? Por favor. Veamos. Vamos a hablar del discurso. En primer lugar, tenemos que mencionar que el discurso del presidente Cartes fue un discurso bastante amplio, es decir, cuando inicia él su discurso, él habla que llegó al lugar donde está gracias al Partido Colorado, a este partido que él ama, según dice, pero nosotros conocemos y entendemos la realidad que él básicamente se afilió unos 2 o 3 años antes, justamente para poder llegar a esta como instancia plataforma. exactamente, utilizar a Partido Colorado como plataforma. Sin embargo, él manifiesta esto. En otro momento, él también hace una referencia importante, un elemento importante que para el Partido Colorado, que es justamente Bernardino Caballero. Entonces menciona a Bernardino Caballero, una frase de Bernardino Caballero. Sin embargo, esta frase, cuando él menciona, no es una frase cualquiera, sino es una frase que invita a las personas, dice en algún momento, el concurso de todos los paraguayos, refiriéndose puntualmente a Bernardino Caballero, una persona muy importante dentro del Partido Colorado. Sin embargo, lo abre a los otros sectores políticos y en otro momento él también vuelve a ratificar esto, que para su gobierno él va a necesitar el concurso de todos los paraguayos, y en otra parte más adelante incluso menciona que justamente que él viene para gobernar a todos los paraguayos y espera ganarse la confianza de aquellos que incluso no le Sobre votaron. ese Y recurrir a esa cita histórica y particularmente utilizarle a Bernardino Caballero como padre del Partido Colorado, habla de un perfil del presidente Horacio Cartes de reconstrucción, porque Bernardino Caballero lo hizo en ese contexto, Así que mismo. quería reconstruir a la patria. Entonces, habla de una revolución radical la que propone Horacio Cartes. Como Aparte, decía Nicanor Duarte Frutos también. Aparte de usarlo como un puente, ¿no?, al propio Bernardino Caballero, usarlo como la figura principal, la figura central del Partido Colorado, pero llevando a todo el país, a todos los paraguayos la propia frase. A todos los sectores. Por otro lado, una de las palabras que más se menciona en el discurso del presidente Horacio Cartes es la democracia. La democracia se menciona en varios momentos y es interesante cuando él habla de la democracia, en varios momentos él menciona, y uno de los aspectos que más me gusta de cuando habla de la democracia, él dice que la transición democrática en el Paraguay está concluida. Él dice eso y al señalar eso es como está diciendo, bueno, la transición democrática en este momento termina y debemos dejar de utilizar la democracia como la transición democrática como pretexto para las postergaciones. Eso es lo que menciona el presidente Cartes en relación a la democracia. En otro momento él menciona que a la democracia, y es lo que menciona en varios momentos, a la democracia tenemos que darle contenido. Cierto. Cuando menciona esto, él se refiere al ámbito social, y este es el segundo punto en el que quiero tocar el día de hoy, de este análisis del discurso del presidente Cartes, porque el ámbito social, los temas sociales, las problemáticas sociales, es algo a lo que él le dedicó la mayor cantidad de tiempo en su discurso. Y llama la atención esto porque teniendo el trasfondo del presidente Cartes de una persona, un empresario, una persona orientada a los negocios, una persona orientada a las empresas, una persona orientada a la producción, que haya dedicado tanto tiempo a hablar de las cuestiones sociales. Él hace una descripción de todo el panorama social que vive el Paraguay, acerca de las situaciones, de las problemáticas que atraviesan, y menciona a todos los sectores excluidos históricamente por toda la clase política. Es decir, menciona en primer lugar a la mujer paraguaya, menciona seguidamente a los jóvenes, posteriormente menciona a los adultos mayores, luego habla acerca de los niños en situación de calle. Es decir, a todos esos sectores excluidos históricamente, él se ocupa particularmente de hablar acerca de cada uno de ellos, y eso es lo que llama la atención. Es decir, el presidente Cartes en este momento nos está diciendo, bueno, esta es la tónica que yo le voy a dar a mi gobierno. Mi gobierno va a ser un gobierno enfocado en los problemas sociales, en solucionar los problemas sociales. Mi gobierno es la esperanza, porque eso me manifestaba cuando se refería a los adultos mayores. Yo vengo a traerles esperanza a los adultos mayores que ya no tienen esperanza, porque hasta el momento lo único que se hicieron fueron iniciativas, pero lo mío es armar una estrategia, una política orientada a eso. Cuando habla de la salud, por ejemplo, se refiere a crear una estrategia
preventiva, es decir, yo voy a crear un programa preventivo para la salud, donde las madres tengan atención, donde esa persona que nunca se fue a ningún tipo de atención médica pueda acceder a atención médica, donde los niños ya no mueran por enfermedades prevenibles. Entonces, él se encarga de dar ese marco de las cuestiones sociales, la educación, la salud. El trabajo es otro de los aspectos que él cita en reiteradas ocasiones. El trabajo, la seguridad y la salud fueron los temas más importantes, así como la democracia, las palabras claves que él mencionó a lo largo de su discurso. Salud particularmente, como se coloca en el contexto del discurso de Horacio Cartes, al parecer él pretende que sea una condición, ya no una circunstancia, porque hoy por hoy las políticas públicas más bien tienden a atender la situación cuando ya se agravó. Exacto. Y cuando hablamos de una condición quiere decir que nosotros vivimos en un estado de salud, en un estado preventivo y ya no una circunstancia donde vamos a buscarle a la salud para ver si es que retorna a nosotros. No necesitar hacer la cura. Otro detalle importante es que llama directamente a los jóvenes a una sana rebeldía. Pocas veces hemos visto a mandatarios dirigirse específicamente a la población más importante del país. Así mismo. Cuando él habla acerca de los jóvenes, hace algunas referencias. Habla acerca de los jóvenes acerca de la educación, los jóvenes acerca del trabajo y los jóvenes acerca de las oportunidades. Fueron tres aspectos que él estuvo mencionando. En lo que hace a las oportunidades, es bastante interesante que el presidente Cartes o la persona que le diseñó el discurso lo hizo de manera bastante particular en ese momento, porque él habla de un tema muy sensible a la población paraguaya, que es esto que sucede con muchas familias que por culpa de la falta de oportunidad, muchas de estas familias tienen que verse, digamos, divididas, desmembradas, para viajar a otro país en busca de mejores oportunidades de trabajo. Entonces, conociendo esa realidad nacional, que es una realidad social muy sensible, él, digamos, invoca este elemento y él menciona este elemento para decir, bueno, en mi gobierno esto no va a volver a pasar. En mi gobierno nosotros vamos a mantener la familia, nosotros le vamos a traer nuevamente a las personas que están fuera, porque en mi gobierno a la gente no le va a faltar pan, no le va a faltar trabajo y no le va a faltar oportunidad. Entonces, algo bastante interesante que él menciona y es como que apela a ese elemento para sensibilizar a la población, para tocar una fibra muy profunda y algo que realmente la población lo tiene muy arraigado ahí dentro, ¿verdad? Que es una situación muy difícil que vive en nuestro país. Y que en el contexto en el que hoy estamos probablemente eso sí pueda ejecutarse, porque hay que reconocer que la economía europea está en crisis y se está dando ya el efecto inverso, ¿verdad? O sea que la gente que fue a Europa, particularmente a España, está regresando al país y va a regresar con muchas expectativas. Así que Horacio Cartes tendrá que responder a este planteamiento que hace de ofrecer oportunidades. Algo muy particular también que vale la pena mencionar es el hecho de que si bien fue un discurso extremadamente esperanzador, la gente misma lo comentaba sin mayor necesidad de preguntas por parte de los medios de prensa. La gente hablaba de por sí sola del mensaje esperanzador. Él decía, yo no lo puedo hacer solo. Voy a necesitar de la ayuda y el compromiso de todos los sectores. En otro aspecto también que quiero tocar con ustedes brevemente es otra cosa, es bastante interesante cuando él en este discurso se refiere al ámbito de la relación internacional. Sí. Es decir, en ese momento, llega un momento cuando él menciona, quiero destacar la presencia de dos distinguidas damas. Uno en ese momento piensa, bueno, va a hablar de sus hijas o va a hablar, ¿no? Sin embargo, él dice, quiero destacar la presencia de dos distinguidas damas, la presidenta argentina y de Brasil. Entonces es como que le hace un guiño a estas dos presidentas y dice nuevamente y agradecer las recientes iniciativas que tomaron para construir relaciones prósperas y significativas en beneficio de nuestros pueblos. Entonces en ese momento es un momento un poco también álgido del discurso, donde todos nos quedamos así, ¿no? Porque nosotros entendemos el contexto internacional y sabemos que no siempre es real esto de estas iniciativas. Sin embargo, es necesario que él haga eso, es necesario que él dé ese paso y demuestre que existe un reconocimiento por parte de nuestro país hacia estas dos presidentas, que son las presidentas de las potencias más grandes de nuestra región. Y luego cuando menciona, bueno, y también queremos agradecer a los otros presidentes que nos acompañan y nuevamente hace vuelve a puntualizar, gracias al presidente de la República de China, Taiwán, con quienes vamos a profundizar nuestras relaciones. De larga data ya el trabajo entre Paraguay y China, Taiwán. Con respecto a esto que decías y cómo él plantea la situación del contexto internacional, sin mencionar a Mercosur y particularmente con esa cita textual, yo creo que es muy comprometedora en el caso de las presidentas de Argentina y Brasil, porque técnicamente Horacio Cartes está diciendo, nosotros estamos a la expectativa de lo que ustedes puedan hacer para restablecer nuestras relaciones. Paraguay está abierto y predispuesto
a hablar en términos reales, en términos jurídicos, en términos de política internacional, siempre y cuando ustedes vayan arrimando planteamientos para subsanar algunos impases. Así mismo. Cuando él menciona, dice, nos anima a la franca predisposición de mantener y presentar las cordiales y fecundas relaciones bilaterales antes que agravar las diferencias coyunturales. Es como que más o menos quiere marcar una diferencia. Bueno, esto pasó en el pasado, es decir, esto pasó con el presidente Federico Franco, que nosotros conocemos cuál fue su política, que fue una política bastante verticalista, por decirlo, en cuanto a las relaciones con los otros países. El presidente Federico Franco no hizo ningún esfuerzo por restablecer las relaciones con nuestros vecinos cercanos. Entonces es lo que está diciendo, dejemos las diferencias de lado, este es un nuevo comienzo, apostemos a las relaciones bilaterales. Y luego habla acerca del ámbito multilateral, dice, apostamos al fortalecimiento de los organismos subregionales, regionales y mundiales. Entonces en ese momento él dice, bueno, perfecto, vamos a participar en todos los espacios, vamos a participar en el Mercosur, pero también vamos a participar en otros organismos, vamos a participar en los organismos que tienen que ver con otros organismos con los cuales el Paraguay pueda mantener relaciones y podamos hacer negocios, es decir, no solamente con ustedes Mercosur, sino con los demás organismos. Por eso es importante manejar el dato de lo que quiere decir también Cartes y en qué contexto lo dice, cuáles son los elementos no presentes o tácitos dentro del discurso de Horacio Cartes, porque hay que recordar que ante este escenario de conflicto en la región, Horacio Cartes había tenido la venia de la Unión Europea, por ejemplo. Cierto, la bendición por parte de la Unión Europea, y no pudo evitar desde su beta de empresario el hacer gala de los muchos recursos y beneficios que tiene nuestro país. Así mismo. Él habló de eso, habló de todos los recursos que tiene el Paraguay, pero finalmente en ese sentido manifestó, bueno, hay cosas que digamos que no podemos traer de afuera, hay cosas que nosotros desde adentro tenemos que hacerlo. Y ya para ir cerrando quiero tocar dos elementos finales, uno que tiene que ver con el modelo productivo, es decir, él en ningún momento habla de cambiar el modelo productivo, que es muy cuestionado por algunos sectores actual, el modelo productivo del agronegocio, el de los agroexportadores. Ese modelo productivo no pretende cambiar, ya que él mismo manifiesta, nuestras tierras son aptas para el cultivo, nuestras tierras son aptas para el desarrollo de alimentos, nosotros tenemos los alimentos que el mundo necesita, así que en ese sentido no esperemos un cambio demasiado importante en materia del modelo productivo para nuestro país. Seguirá siendo un país agroexportador. Por otro lado, habló de las industrias, vamos a tratar de captar las inversiones internacionales, así como las inversiones nacionales. Y finalmente un elemento que quiero manifestar, de esto podemos ahondar y hablar muchísimo, pero otro elemento que quiero manifestar que sí considero interesante es la cantidad de elementos y referencias que hacen al ámbito religioso. Cuando él se refiere, en primer lugar, agradezco a Dios, luego habla acerca de la Virgen de Cacupé y la Virgen Santa Patrona de Asunción, que fue también su aniversario, pero en ese momento él por lo menos se declara un devoto de la Virgen de Cacupé. En otro momento hace referencia al Papa Francisco. Entonces son elementos que nos demuestran, bueno, vivimos en un estado laical, vivimos en un estado laico, la Constitución Nacional habla de eso, sin embargo mi gobierno no va a estar exento de los elementos religiosos, porque ya en campaña él mismo se, manifestó como una persona religiosa de raíces católicas. Así que esos son elementos y cuestiones bastante interesantes y que marcan mucho análisis. El norte de hacia dónde va a ir nuestro país. Y no menospreciar la exposición que se hace el mismo Horacio Cartes, porque también establece una cuestión que está garantizada en la Constitución Nacional, la sana rebeldía. La gente tendrá derecho entonces, y es una garantía constitucional, de exigir el cumplimiento al presidente de la República, porque él mismo ha abierto las puertas. Así mismo. Y finalmente quiero cerrar con una frase que él dijo en un momento, que a lo largo de 5 años, cualquier esfuerzo que él pueda realizar va a ser en vano si es que no se logra reducir los índices de pobreza en nuestro país, y él le declara la guerra, vamos a ganar cada batalla de la guerra contra la pobreza. Habrá fracasado si es que no lo logra, dice Belén. Un excelente trabajo, realmente fabuloso desglose del discurso del presidente Horacio Cartes, el discurso inaugural, si se quiere, más esperanzador de los discursos que hemos visto de los 8 presidentes en total desde el inicio de la democracia aquí en Paraguay. Así mismo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ahí está, ¿qué hacemos, Henry? Bien, nos vamos porque ya se viene medicina del nuevo milenio y después nosotros vamos a dar continuidad a todo lo que es el Gigante de la Mañana, hoy en el Día del Niño aquí por Re Guaraní, el canal de la familia.